Siguiendo con esta explicación de los métodos de demostración, vamos a dar otro método, que es el que lleva el nombre de reducción al absurdo, o en otros casos lo llaman la contradicción. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacemos con este método es llegar a una contradicción. ¿Qué tenemos que hacer para utilizar este método? Tenemos lo siguiente. Tenemos un enunciado de la forma P entonces Q, o sea, una implicación. Y para demostrarlo tenemos que hacer lo siguiente. Tomamos la hipótesis P como verdadera y también tenemos la negación de la tesis. O sea, vamos a tomar P y no Q en este caso. Y tomando esos dos como ciertos, vamos a llegar por medio de pasos lógicos y utilizando reglas de diferencia y todos los resultados anteriores, vamos a llegar a una contradicción. Es decir, vamos a hacer varios pasos y llegamos a una contradicción. Eso nos va a permitir mostrar que entonces esta implicación es verdadera. Entonces observen qué es tomar hipótesis, negación como cierto y luego concluir una contradicción en alguna parte. Vamos a encontrar una contradicción con esa suposición. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que nos van a mostrar cómo se usa este método. Tenemos el primero. El producto de un número racional diferente de 0 por un irracional es un número irracional. Recordemos, ¿qué es un número racional? Un número racional simplemente es un número real que se puede escribir como una fracción, en donde estos dos elementos son números enteros. Por ejemplo, tenemos un tercio. Esto es un número racional. Recuerden que esto también se puede escribir como un decimal. Y como decimal esto es 0,33. Aquí va a aparecer infinitamente el 3. Pero observen que estos números decimales, que se llaman periódicos, los podemos escribir como un decimal. O sea que estos realmente serían los de la forma A sobre B, o en este caso B sobre C, tal que estos dos pertenecen a los números enteros. ¿Qué otra propiedad cumplen? La siguiente, que el máximo común divisor entre B y C es 1. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Pues recuerden que nosotros podemos simplificar. Por ejemplo, nosotros tenemos este decimal, 4 octavos. Aquí el máximo común divisor entre estos dos es 4. Pero observen que podemos simplificar mitad 2 y mitad 4. Y de nuevo podemos simplificar mitad 2, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Y nos va a quedar un medio. Y en este el máximo común divisor va a ser un medio. Entonces vamos a considerar simplemente los números racionales como los de la forma A sobre B, en los que A y B son enteros y su máximo común divisor es 1. Entonces vamos a hacer la prueba, ahora que tenemos claro que es un número racional, vamos a tratar de hacer esta prueba. Ahora, un número irracional es un número que no se puede escribir de esa forma. Conocemos varios, podemos escribir un número que tenga infinitas cifras diferentes. O ya conocemos varios como son el número pi, el número Euler o por ejemplo raíz de 2, que ahora mostramos que es un número irracional en el próximo ejemplo. Bueno, nosotros sabemos algo acerca de eso, si no podemos ilustrarnos en otra parte, ya que en este curso no nos compete eso. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a identificar siempre lo que va a ser la hipótesis y la tesis. ¿Cuál es la hipótesis en este enunciado? Dice, el producto de un número racional diferente de 0, o sea que vamos a tener un número, vamos a llamarlo x, que es un número racional, que además que ese número racional es diferente de 0. Y tenemos que la multiplicación de ese número racional por un irracional, o sea que tenemos que tener otro número que sea un irracional, en este caso lo llamamos q asterisco, observen, q va a representar los racionales y q asterisco los irracionales. Entonces tenemos un número racional, uno irracional y nos dice que el producto es un número irracional, o sea esa sería la tesis. Nosotros vamos a tener que x, y va a pertenecer a los irracionales. Entonces ahora vamos a mostrar eso. Vamos a mostrar justamente lo que tenemos acá.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probarlo por el método de reducción al absurdo. Recuerden que, ¿qué decía? Vamos a tomar como verdadero toda la hipótesis y además la negación de la tesis. Entonces, observen. Vamos a tomar como verdadero que X pertenezca a los racionales, que sea diferente de 0 y que Y pertenezca a los irracionales. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos dice esta hipótesis? Que X va a ser igual a A sobre B. Recuerden, esto va a ser con varias acepciones, que A y B pertenecen a los números enteros y además el máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Eso lo tenemos. Ahora, vamos a negar la tesis. Recuerden que este método nos dice que debemos negar la tesis. O sea, vamos a considerar que X, Y no pertenece a los irracionales, o sea que es un número racional. Si es un número racional, ¿qué pasa? Nuevamente tenemos esto mismo que tenemos acá, que X por Y va a ser un C por D, donde C por D va a cumplir estas mismas propiedades, que C y D pertenecen a los enteros y el máximo común divisor entre C y D es 1. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Observen lo siguiente. Tenemos que XY es igual a C por D, a C sobre D, perdón. Ahora, X es igual a A sobre B. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A sobre B por Y es igual a un C sobre D. Ahora observen lo siguiente, nosotros podemos pasar este que está dividiendo a multiplicar y este que está multiplicando a dividir. Y lo que nos va a quedar es que Y es igual a ¿qué? A B por C sobre A por D. Entonces observen, estos son números enteros. ¿Qué nos diría esto acá? Que Y pertenece a los racionales, lo cual es una contradicción, porque nosotros ya habíamos dicho que Y estaban los irracionales, y si están los irracionales no puede ser un número racional. Entonces aquí es donde llegamos a la contradicción y entonces podemos llegar a decir que esto es verdadero, porque el método nos dice eso. Llegamos aquí a una contradicción y luego entonces se cumple que esto es verdadero, queda demostrado lo que teníamos acá. Ahora, observen lo siguiente, esta hipótesis la usamos aquí, porque observen que tomamos el máximo común divisor entre A y B igual a 1. Si tuviéramos un 0 no existiría el máximo común divisor. Entonces observen, esta hipótesis también la usamos. Debemos tener en cuenta que siempre debemos usar todas las hipótesis. Si las hipótesis no son usadas, pues no son necesarias para el problema, entonces no deberían estar. Entonces eso lo tenemos que tener claro siempre. Entonces ahora ya vimos que esto se cumple. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que es un ejemplo bastante interesante. No existe un número racional tal que su cuadrado sea igual a 2. Entonces observen, vamos a ver esto que tenemos. Observen lo siguiente, debemos encontrar la hipótesis y la tesis. Ahora observen lo siguiente, ¿cuál sería la hipótesis de esto? Observen que no tiene ninguna hipótesis, justo como lo dijimos en nuestro primer video acerca de que era una demostración. Sin embargo, vamos a tener una tesis, solamente vamos a tener la tesis en este enunciado. Y la tesis es que no existe, vamos a escribirle el lenguaje simbólico, no existe un número racional, entonces vamos a poner no existe un A perteneciente a los Q, que serían los racionales, tal que ¿qué? Tal que su cuadrado sea igual a 2. O sea que ¿qué? Que A al cuadrado sea igual a 2. Observen que lo que tendríamos aquí sería lo mismo que decir que A es igual a raíz de 2. Que no existe un número racional que sea igual a raíz de 2. Esto es lo mismo que estamos diciendo aquí. Entonces, vamos a probar esto que tenemos aquí por medio del método de reducción al absurdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a negar la tesis. O sea, que ¿qué? Que vamos a decir que existe una perteneciente a los Q, o sea, a los racionales, tal que A al cuadrado es igual a 2. Ahora observen lo siguiente, recuerden que estos enunciados de este tipo
los conocemos como lo siguiente, que tenemos un A que pertenece a Q y además que A al cuadrado es igual a 2. Entonces observen lo siguiente, si A pertenece a Q, ¿qué es? O sea que A es igual a un B sobre C, que tiene ¿qué propiedades? Que B y C pertenecen a los enteros y además el máximo común divisor entre B y C es igual a 1. Entonces observen lo siguiente, eso es lo que tenemos con A. Ahora, ¿qué será A al cuadrado? Entonces hacemos A al cuadrado. A al cuadrado es igual a B sobre C al cuadrado. Y esto es lo mismo que ¿qué? Que B al cuadrado sobre C al cuadrado. Ahora, recordemos lo siguiente, A cuadrado era igual a 2, o sea que esto va a ser igual a 2. Ahora nos vamos a enfocar en esta igualdad. B cuadrado sobre C cuadrado es igual a 2. Entonces observen lo siguiente, podemos pasar este C cuadrado a multiplicar. Y lo que nos va a quedar es que B cuadrado es igual a 2 veces C cuadrado. Ahora observen lo siguiente, aquí nos queda 2 por un número entero. O sea que ¿esto qué nos diría? Que B cuadrado es par. Entonces aquí B cuadrado es par. Ahora recordemos que en el video anterior probamos que si B cuadrado es par, entonces B es par. Ese es un resultado que hicimos anteriormente, ya lo probamos, o sea que lo podemos usar y entonces vamos a obtener que B es par. Ahora, si B es par, ¿qué pasa? B es igual a 2 por un D. Recuerden que simplemente eso es B. Porque sería un número par, es 2 veces, es el doble de algún número entero. Entonces ahora observen esto. Esta ecuación, tengámosla por aquí. Esta la vamos a llamar la ecuación 2. Y observen esta es la ecuación 1. Vamos a reemplazar esta ecuación 2 que tenemos aquí en 1. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Que B cuadrado, o sea 2D al cuadrado va a ser igual a 2C cuadrado. Ahora, pero observen lo siguiente, ¿qué es 2D al cuadrado? Pues simplemente es 4D al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2C cuadrado. Ahora, simplemente pasemos este 2 que está multiplicando a dividir. O podemos simplificar por 2 a ambos lados. Y lo que nos va a quedar es que 2D al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Entonces observen que nos va a quedar aquí, que C al cuadrado también es un número par. C al cuadrado es par. Y por el mismo ejercicio que probamos en el video anterior, si C cuadrado es par, entonces C es par. Ahora observen lo siguiente, si tenemos que C es par y B es par, vamos a tener que el máximo común divisor entre B y C tiene que ser diferente de 1, porque observen que al menos tiene el 2 como común, o sea que es 2 o es otro diferente de 2, y tampoco puede ser el 1, pues tiene que ser diferente de 1 también. Entonces observen, tenemos que el máximo común divisor es diferente de 1, pero también es igual a 1, y esto es un absurdo, un número no puede ser dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Una contradicción. Y si llegamos a esta contradicción, podemos concluir lo que teníamos aquí. O sea que no existe tal número racional tal que su cuadrado sea igual a 2. O lo mismo, que raíz de 2 no pertenece a los racionales. O sea que es un número irracional. Pues por el momento aquí vimos dos ejemplos en el que usamos el método de reducción al absurdo. En nuestro próximo video veremos otro método más,